Madrid, ¿eh? Es la ciudad donde uno no se encuentra a su ex, pero consigue un piso gratis frente al piso de su madre. No sé lo que tiene Madrid. Hombre, iba a ser la piedra en el zapato de Feijóo, porque cada vez que en una sesión de control le haga un reproche a Pedro Sánchez o en una rueda de prensa alguien quiere hacerle una pregunta, va a estar ¿qué sabía usted del ático? ¿Cómo lo ha comprado? ¿Para qué se compró esa vivienda? ¿Cómo le afectará a Ayuso? ¿Podría afectarle a Núñez Feijóo? Bueno, lo veremos porque el curso político, desde luego, aún no ha empezado y miren con qué prólogo viene. Vamos a acercarnos a los... Y luego está otra de las polémicas políticas que está sobrevolando los últimos días. La compra, la polémica, la venta. El ático que adquirió la Comunidad de Madrid para Isabel Díaz Ayuso. Dice el delegado del Gobierno en Madrid que es un pelotazo. Del PP, vamos a decir, nacional, creo que está muy clara, es desviar absolutamente todas las explicaciones a la Comunidad de Madrid y de alguna manera ellos tengan que ser los que se lo gestionen. Y aquí la duda es cómo de, vamos a decir, grueso es el colchón de la opinión pública para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora yo creo que su estrategia de siempre de confrontación le ha permitido, vamos a decir, ir sobreviviendo a todas las circunstancias, pero, vamos a decir, la opinión pública no está ahí para protegerte siempre, ¿no? Entonces, ¿es esto algo que puede ser, vamos a decir, la opinión pública es un colchón hasta que deja de serlo? ¿Esto puede ser algo que cambie el destino del PP de Madrid? Bueno, está por ver, desde luego. Cuanto más se alarguen las explicaciones, más difícil va a ser explicarlo de modo convincente y más coste puede tener en términos de opinión pública. Que saliese a la luz, la Comunidad de Madrid insiste en desviar el foco de la compra del ático. Tenga la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer, qué novedades hay, cómo se encuentra la gente. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para lo que organiza. Ayuso despacha las preguntas remitiéndose a su consejero de presidencia. Es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros de este país. Que defiende con este argumento la compra del piso, de uso residencial, valorado en 6,3 millones de euros, que ahora ponen a la venta, para sufragar, dicen, la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. Sería muy poco inteligente que a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid me buscara una casa de la que además no me puedo esconder, porque ¿en qué voy a vivir? Como si estuviera en un búnker. Ayuso aseguró que lo usaría como despacho mientras se acometía la reforma de la sede de la presidencia regional. El diseño del proyecto se adjudicó el pasado viernes por la tarde, con un contrato menor sin concurso público, 4 meses después de que la comunidad adquiriese el ático. La señora Ayuso ha decidido que está por encima del bien y del mal, y que los madrileños tienen la obligación de pagarle a ella su vida padre. Y esto no es así. No lo vamos a consentir. El PSOE ha anunciado que llevará a la Fiscalía la operación por posibles delitos de prevaricación y malversación. También Más Madrid quiere que la justicia actúe. Toda esta historia es absolutamente estrambótica y lo que demuestra es una suerte de impunidad una vez que ha sido pillada con las manos en la masa. Estamos hablando de una Comunidad de Madrid que se dedica a especular. No solamente es ilegal, es que es indecente. Piden además que el consejero de presidencia comparezca en la Asamblea. Juanma. Sí, en efecto, a ver, este escándalo no tiene ningún tipo de explicación, se mire por donde se mire. Porque aquí, efectivamente, si realmente lo que se buscaba es que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviese una residencia oficial, pues estupendo. Que la propia Comunidad de Madrid, no a través de una empresa interpuesta Planifica Madrid, cuyo procedimiento es mucho más opaco, que la propia administración se encargase de buscar un inmueble, no hace falta que sea en Chamberí, por otro lado, ni que sea un ático, pero un inmueble digno para esta presidenta y los que vengan o las que vengan después de ella. Pero es que es evidente que no se ha querido hacer así, porque se ha canalizado a través de Planifica Madrid, no se había presupuestado esta compra. Por cierto, que la presidenta dice constantemente que Planifica Madrid se dedica a la compraventa de inmuebles, cosa que no es cierto porque solamente ha cometido 2 compras en los últimos 5 años, aparte de que además una administración tampoco se tiene que dedicar a la compraventa de inmuebles como si aquello fuese un mercado persa y una entidad especuladora, no se tiene que dedicar a eso. Y, desde luego, nos hemos enterado, casi como quien dice por casualidad, de las obras de Sol que se licitaron el pasado viernes. Me da la sensación de que ha habido algo de improvisación
en este asunto y, por cierto, se adjudica el diseño no a una arquitecta, sino a una interiorista, que es una cuestión bastante distinta. Es decir, que no son unas obras como las que planificó Alberto Ruiz Gallardón en su momento, ¿no? Es decir, que aquí todo lo que se ha hecho no encaja de ninguna forma. De ninguna forma. Y esto además hay que sumarlo con la venta de los 2 inmuebles que estaban en posesión de Alberto González Amador. Es evidente que no hay explicación posible a todo esto, pero todo finalmente conduce a lo mismo, a que era una residencia que va a ser privativa para la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque si no, no tiene ningún tipo de explicación. Un ático de 485 metros y 200 de terraza. Ya me diréis, ¿para qué quiere una administración 200 metros cuadrados de terraza? Además, en un inmueble que no puede ser utilizado como residencia. Y no me creo, desde luego, que la empresa pública Planifica Madrid no tuviese constancia de que no se podía revertir el cambio de uso del inmueble. Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid tampoco recibió ninguna comunicación de que se quería cambiar el uso de ese inmueble. Es decir, todo ha sido un despropósito de un enorme calibre que va a tener probablemente desgaste para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya veremos si habrá un desgaste electoral, pero desde luego desgaste político sí que lo está teniendo. Vaya temazo, Virginia. Es que lo mires por donde lo mires, tiene 100.000 aristas, así que empieza por donde quieras. Tiene muchas, sí, la verdad es que es difícil por dónde empezar. A ver, para comenzar por algún lado, el despropósito de las razones que ha ido dando la Comunidad de Madrid y la presidenta en muy pocas horas, ¿no? O sea, primero era un despacho para la presidenta mientras duraban las obras de Sol. Luego ya no era un despacho porque el ático no era de uso, era solo de uso residencial. Luego se niega que vaya a ser de uso residencial, pero sale el consejero diciendo que Madrid es una de las pocas comunidades en las que no hay residencia oficial para los presidentes. Es decir, ¿es residencial? ¿No es residencial? ¿Es para uso de Ayuso o no? Luego deciden que lo venden. Yo anoche estuve haciéndome las cuentas, impuestos incluidos. Lo que pasa es que nos falta mucho detalle todavía de las cantidades exactas que se han pagado y en concepto de qué, ¿no? Pero con lo poco que sabemos y sabiendo que se ha tenido que pagar un impuesto que, por cierto, va a las arcas de la propia Comunidad de Madrid, con la venta de este ático, posiblemente la Comunidad de Madrid salga a perder. Es decir, no solo no va a recuperar dinero de una inversión hecha en abril, es decir, hace 6 meses, 5 meses, sino que lo más probable es que termine perdiendo dinero. Lo veremos cuando lo venda. ¿Hasta qué punto puede ser un problema eso? Claro, efectivamente. Si compra algo, en este caso una vivienda para la presidenta, la vende y pierde dinero. Efectivamente, Cuidado. claro, por eso lo digo, que es que yo creo que ahí puede haber un tema, habrá que ver, sobre todo, a ver si la Comunidad de Madrid se digna a darnos todos los datos y todos los impuestos que han pagado, que han dejado de pagar con el dinero de todos los madrileños. Pero perdona un segundo, Silvia, pero es que hay otro elemento importante, y es que la pareja de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid vende los 2 pisos en los que han vivido en los últimos años, no sé si eran 24 horas después o 48 horas después de anunciarse la puesta a la venta del famoso ático de la Comunidad de Madrid. Hay que recordar, porque pasan muchas cosas y tenemos tendencia a que se nos olviden, porque es lógico, que González Amador es un señor que empezó a ingresar cantidades muy importantes de dinero por sus negocios con Quirón Prevención, que es una filial de Quirón, que es la principal contratista sanitaria de la Comunidad de Madrid, que preside la señora pareja de este señor, y que es justo después de obtener esos ingresos millonarios cuando este señor decide invertir primero en un piso y luego una sociedad compra el ático que está justo encima del piso por 900 y pico mil euros, y este señor decide, o sea, negocia para pagar un alquiler con opción a compra a esa sociedad que casualmente su administrador es el fiscalista que le lleva su caso por presunto fraude fiscal, ¿no? O sea, perdón, alguien debería explicar algo, yo creo, ¿no? Pero fíjate, Virginia, aunque
esa operación inmobiliaria del gobierno fuera con plusvalía, es decir, exitosa económicamente, sería absolutamente injustificable. La Comunidad de Madrid, que tiene un presupuesto de 30.663 millones de euros. Es que si encima sale a pérdidas, ya ni te cuento, vamos. Por supuesto, pero fíjate, a más. Incluso si hubiera obtenido una plusvalía, es absolutamente injustificable. Los 30.663 millones que tiene la Comunidad de Madrid de presupuesto hay que fiscalizarlos al céntimo, como el de todas las instituciones. Y desde luego, como tú bien has relatado, todo lo que ha sido el proceso, primero de ocultamiento durante 3 meses, luego cuando se publica todo tipo de explicaciones, cada cual más peregrina, intentando taparlo, ya hablando de que se han visto fantasmas, que los periodistas vemos fantasmas. Yo creo que es absolutamente injustificable. Es un dislate de principio a fin. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid considera que el jefe o jefa del gobierno de la Comunidad de Madrid necesita una vivienda oficial, luz taquígrafos, en la Asamblea se explica. Igual, y se puede incluso hacer derecho comparado con ministerios, con otras comunidades autónomas, se necesita, y esto es lo que nos vamos a gastar. Y esto lo vamos a emplear en la reforma de tal edificio. Además, tendrá que ser un edificio de uso de trabajo, no solamente de vivienda, como ocurría con este ático. Por lo tanto, es absolutamente injustificable. Yo creo que es el perfecto manual de cómo pegarse un tiro en el pie. De todas maneras, o cómo uno cree ser tan impune que puede hacer este tipo de operaciones sin que nadie se entere. Y además lo tenía muy fácil la señora Ayuso. Solamente tenía que mirar 1996, su antecesor, uno de sus antecesores, Alberto Ruiz Gallardón, licitan lo que es la reforma de la Real Casa de Correos en 1996. Durante 2 años, ¿dónde se va? No alquila un ático, no alquila un piso, no se va a un sitio estupendo, sino se va a un edificio que tenía el IMADE, el Instituto Madrileño de Desarrollo, que era una institución pública y, por tanto, se optimizaba lo que es el patrimonio de la Comunidad de Madrid. Por tanto, absolutamente injustificable y, como antes decíamos del Gobierno de España, no falta una, faltan todas las explicaciones por dar. Mire, la pregunta es muy sencilla. ¿Para qué se compró esa vivienda? Pero que no se burlen de nosotros los ciudadanos diciendo que era para una oficina. Si todo el mundo sabemos la respuesta a esa pregunta. ¿Para qué se compró esa vivienda? María, ¿qué dice la dirección del Partido Popular a escala nacional? Pues han comprado desde el primer momento las explicaciones de la Comunidad de Madrid, desde que salieron las primeras informaciones, y también con las cambios de postura de la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso al decidir vender el ático de la polémica, pero hasta ahí, porque desde el viernes, cuando una vicesecretaria del Partido Popular, Ezcurra, se refirió a ello, preguntada, eso sí, en una entrevista, silencio absoluto de Génova, al menos en público. En privado ya es otra cosa. Hay algunas voces discordantes en el Partido Popular. Alguna lo ha manifestado en redes sociales, como Cayetana Álvarez de Toledo, que decía que no había entendido muy bien la polémica. Ahora mismo, silencio en Génova. ¿Qué es lo que dice el Gobierno? Pues que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vive en una constante situación de impunidad. Pablo. Sí, creen que toda esta situación derivada de la operación sobre el ático es vergonzosa. Han dicho también que Isabel Díaz Ayuso cree sentirse al margen de la ley, que prueba de ello es todo lo que tiene que ver con el ático. Han calificado las justificaciones o las respuestas de Isabel Díaz Ayuso, podríamos decir, como estrambóticas, es lo que dicen en el Ejecutivo. También, paralelamente, los socialistas madrileños, ha sido su secretario y también ministro Óscar López, ha anunciado que van a pedir a la Fiscalía que investigue todo este asunto, que se podría judicializar, porque quieren que se llegue hasta el final, que se depuren responsabilidades, y dicen también que la idea es que Ayuso devuelva el dinero a los madrileños. Ferran, ¿cómo lo ves tú? Cuando algo no se puede explicar, tenemos la explicación. O sea, cuando tú no puedes dar una explicación razonable a un hecho, es que algo estás ocultando o algo no quieres ponerlo ante la opinión pública. Aquí hemos visto que pasamos de que iba a ser una oficina temporal para la presidenta, cosa que era imposible porque efectivamente la calificación de residencial lo impedía, cuando el viernes ya el consejero portavoz, no sé si por un error o se le escapó o fue intencionado, sin que nadie le preguntara, explicó aquello de que la presidencia de Madrid no tiene una residencia oficial para sus presidentes como lo tienen otras comunidades autónomas. No sé si fue un lapsus o fue intencionado, pero cuando la base es esa, cuando tú no puedes explicar lo que has hecho, es que hay algo, hay gato encerrado, ¿no? Y luego el silencio
que hay en el Partido Popular desde prácticamente el primer momento también es muy significativo, porque efectivamente tenemos aquellas declaraciones al principio de la crisis de Cayetana Álvarez de Toledo en El País, creo que fue, que dijo que no lo entendía. Bueno, nadie lo entiende, pero bueno. Pero luego todos los portavoces del Partido Popular que se han ido encontrando en estos días con la pregunta. Atención y mucho ojo, la empresa del novio de Ayuso entra en pérdidas, pero González Amador se lleva 1,2 millones de dividendos. Hola, soy Juan Luis Sánchez. Te propongo que en lo que queda de verano recuperemos una de las grandes historias de los últimos años. Es la historia de cómo el fraude fiscal del novio de Ayuso terminó en una condena al fiscal general del Estado. Es una historia que tiene de todo: coches de lujo, áticos a nombre de alguien, un viaje surrealista al campo en busca de testaferros, amenazas a periodistas y un juicio televisado. Enlace en la descripción del episodio, pero si quieres ir poco a poco, hoy recordaremos cómo empezó todo, con un titular en eldiario.es. Te dejo con Ayuso versus el fiscal general. Capítulo 1. El fraude. Las grandes historias casi nunca empiezan donde parece. El principio siempre está antes del primer foco que se enciende, del primer impacto, de la gran noticia. Esta historia, la del caso del fiscal general del Estado, no empieza con la filtración de ningún correo electrónico, ni siquiera con la publicación en eldiario.es de la exclusiva que revelaba que la pareja de Ayuso había defraudado a Hacienda. Empieza antes, mucho antes, sigilosamente. Ve quedándote con las fechas, más o menos, para seguir bien este relato con el que vamos a llegar hasta 2025, pero que empezamos en 2022. Mes de mayo. Una técnico de Hacienda abre una investigación contra un tal Alberto González Amador. Como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, pues una forma de hacerlo es mediante la recepción de facturas falsas o la utilización de estas facturas falsas. Entonces, esta, vamos a decir, regularización que hace cuando ya me ha pillado la agencia tributaria, nos lleva a concluir que esta es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal. Lo que pasa que la factura, lo que viene es el pago de una comisión por intermediación en la entrega de los 2 millones, y lo que está claro que no entregaron los 2 millones de vacunas. Este es el primer episodio de una serie de Un Tema al Día tras conocer la sentencia condenatoria al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tendremos tiempo de analizar los argumentos que ha dado el Tribunal Supremo para condenarle, pero en esta serie huimos de la última hora para entender las cosas desde el principio, porque solo entendiendo el principio comprenderemos el final. 2 de febrero de 2024. Han pasado casi 2 años desde que aquella técnico de Hacienda viera algo raro y decidiera indagar en los negocios de un tal González Amador. El informe tributario completo, acreditando un fraude de libro, ya está en el siguiente eslabón de la cadena, la Fiscalía. Queda más de un mes todavía para que eldiario.es cuente su primera información sobre el caso, pero ese 2 de febrero es clave en esta historia. Es el día en el que el tal González Amador ofrece un pacto para evitar la cárcel. Lo hace su abogado, que manda un correo a la Fiscalía. Hay una frase de aquel correo que hoy ya es famosa. Ciertamente se han cometido 2 delitos de fraude fiscal contra la hacienda pública. Ese correo acabaría siendo el gran protagonista de esta historia. Pero no nos adelantemos. Avancemos solo un mes desde ese correo de confesión. 5 de marzo de 2024. La Fiscalía hace lo que suele hacer en estos casos tan claros, trasladar la denuncia de Hacienda a los juzgados. La opinión pública sigue sin tener noticias del tal González Amador. Pero es que el tal González Amador resulta que es la pareja prácticamente desconocida, pero con la que convive, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y eso le da relevancia al fraude. El periodismo hace su trabajo. 6 de marzo de 2024. El 6 de marzo del 24, miércoles, ¿recibe usted de su fuente algo relacionado con lo que nos ocupa? El 6 de marzo de 2024 yo recibo una triple documentación que consta de el expediente tributario del señor González Amador, la denuncia y el correo del 2 de febrero. Este es mi compañero José Precedo declarando ante el Tribunal Supremo. Es el periodista que lideró la cobertura informativa que acabaría destapando la exclusiva en eldiario.es. Como él mismo ha contado en varias ocasiones, a él la información le llega el 6 de marzo, pero no publica inmediatamente. Primero, a contrastar.
Nosotros titulamos La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Si tuviera solo la denuncia, yo no me atrevo a titular así. Yo titulo con el fraude porque tengo cómo sostenerlo. Y lo tengo como sostener con un correo electrónico donde el abogado que dice hablar en nombre de su cliente admite un doble fraude. Solo con la denuncia no podríamos haber titulado esto. La documentación llega el 6 al diario.es. La noticia la publica el diario.es el 12 de marzo. Con ese titular, sí, la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Ese día no solo desvelamos el qué, también desvelamos el cómo. Nos lo contaba Precedo en el primer episodio de este podcast que le dedicamos al asunto. Aumentar la facturación multiplicada por 6 durante la pandemia y bajar los beneficios. Cuando una empresa aumenta tanto la facturación y en cambio los beneficios bajan, se dan cuenta de que existen 1,7 millones de euros en facturas que son por trabajos difíciles de justificar, que según van pasando por allí los responsables de esas empresas llevan a Hacienda a pensar que son trabajos que nunca se han realizado, que son facturas falsas y que son empresas pantalla. ¿Qué logra la pareja de Ayuso inventándose gastos por 1,7 millones? Pues es de primero de fraude. Si tú aumentas los gastos de una empresa, bajan los beneficios, y bajan los beneficios, tienes que declarar menos impuestos. Pues eso es el mecanismo que, según la agencia tributaria, ha hecho la pareja de Ayuso con 2 de sus empresas a lo largo de los ejercicios 2020 y 2021. En esa semana que pasó desde que recibimos la documentación hasta que empezamos a publicar, también descubrimos otra cosa. Isabel Díaz Ayuso vive en un piso comprado en 2022 por 1.100.000 euros. En las escrituras no aparece su nombre, claro, la casa la compró su pareja, Alberto González Amador. De momento sabemos que Ayuso está viviendo en una casa que ha pagado justo después del fraude y del pelotazo de las mascarillas, su pareja. Una casa de 1 millón de euros con una hipoteca de 500.000 que, pese a lo que se ha contado, está 100% a nombre de su pareja. Ayuso está viviendo en esa casa. Al día siguiente, el diario.es desvela que hay otro piso más. Los Ayuso disfrutan también de un ático que está justo encima, pero ese ático no está a nombre de González Amador, está a nombre de su asesor fiscal. Nos lo explicaba el director del diario.es, Ignacio Escolar. Estamos publicando los datos contrastados y veraces que son relevantes. Es relevante contar cómo es esa casa, cuándo se compró. Es relevante contar de dónde viene el dinero. Es relevante contar cuál fue el fraude fiscal y cómo se fabricó. La misma mañana en la que el diario.es desvela el fraude del novio de Ayuso, un periodista coge carretera desde Madrid rumbo a un pueblo de Sevilla llamado Araal. Es un pueblo agrícola de unos 20.000 habitantes en plena campiña, uno de esos pueblos de casas blancas, olivos, mucho calor y poco dinero. Y aunque parezca extraño, es aquí donde nuestro compañero Pedro Águeda encuentra el ejemplo perfecto del mecanismo que utilizaba Alberto González Amador para pagar menos impuestos. La teoría parece clara. Se fingen gastos que no existen para declarar, por tanto, un beneficio más bajo y así pagar menos impuestos por esos beneficios. Para ponerle cara y ojos a esa teoría, Pedro buscaba a 3 personas en Araal y les encontró. Y no fue demasiado difícil. La sede de las sociedades está en sus domicilios. Por ejemplo, con Antonio, del que decimos que es un nombre figurado porque aceptó hablar con nosotros a cambio de que no apareciera, estaba muy preocupado, muy asustado. El periódico local digital ya le sacaba y estaba absolutamente sorprendido de compartir una información junto nada menos que la presidenta madrileña. Y como la sede de las sociedades es el domicilio de sus padres, donde él vive, pues bastó con tocar la puerta. No acertaba a decir más que se había fiado de su gestor, que había puesto su nombre para que figurara en unas sociedades, pero que él, y en eso insistía mucho, nunca había cobrado por ello. Que él pues estudió en el instituto, ha trabajado en la construcción, en una fábrica, ahora en el horno de pan, y de esas sociedades dedicadas a la tecnicidad medioambiental y otras cuestiones muy específicas, pues que no sabía nada. Antonio, el vecino con el que habla Pedro, es hermano de otro de los 3 implicados, una persona con la que Pedro no pudo hablar porque estaba trabajando de camarero y que también figura como socio de estas empresas tan específicas y con una actividad
tan variada y que no se cree en absoluto a la agencia tributaria. Cuando le explicamos que está querellado junto a un empresario madrileño, el novio de Ayuso, que dejó de pagar a Hacienda 350.000 euros y que le van a reclamar a él porque pasó facturas falsas a sus sociedades, a las sociedades que figuran a nombre de Antonio, él abre mucho los ojos, sobre todo cuando le decimos la cantidad de dinero, y dice que cómo va a ser eso, que cómo va a él a participar en eso si es un tieso. Dice, yo no soy un terrorista, yo soy un tieso. El testimonio del tercer hombre de Araal es relevante, porque sí que admite haber hecho trabajos para González Amador. David asegura que trabajó para Maxwell Cremona, para la sociedad de Alberto González, el novio de Ayuso. Es probablemente el único que fue a la universidad de esa barriada humilde. Es graduado social, aunque él se presenta como empresario. Y al preguntarle si conoce a Antonio, responde, pero ¿cómo no le voy a conocer si lo he tenido en brazos desde pequeño? Preguntándose qué tipo de conexión real puede haber entre estos tres hombres y González Amador, Pedro Águeda se asoma a la casa que en teoría es la sede de una de las sociedades empresariales que se suponen que han hecho trabajos para González Amador. Se ven archivadores amontonados, bastante suciedad, y en una de esas archivadores se ve el nombre de una de las sociedades investigadas, Bianconero. Parece que David sí ha tenido negocios, que ha sido un pequeño empresario, pero de lo que duda Hacienda es de que tuviera todas esas sociedades dedicadas a todas esas cosas. Por ejemplo, cuando se mira la lista de sus empleados, pues son familiares del propio David, de Antonio, cobran algunos menos de 100 euros, facturan por servicios de menos de 100 euros durante todo el año, y en realidad lo que hacen, por ejemplo, en una de las sociedades es vender caballos. Pero es que el novio de Ayuso les paga por asesoría de los negocios referidos a la sanidad que él tiene. Y eso es lo que no cuela. Es imposible que esa casa de una familia del Araal albergue esos negocios tan cualificados, porque el servicio que le prestaban a la empresa de Alberto González Amador era muy específico. Tintes surrealistas para un esquema, para una trama que en realidad no es tan extraña. Nosotros contamos en el diario que en los casos de grandes fraudes fiscales, de blanqueo de capitales, muchas veces coinciden en el banquillo de los acusados unas personas perfectamente trajeadas con otras que tienen un aspecto de proceder de ambientes mucho más humildes. ¿Por qué? Porque es bastante habitual, y esto lo conocen perfectamente los inspectores de Hacienda, los policías judiciales, que para esconder el verdadero dueño del dinero se utilizan a personas sin hogar, a personas sin recursos, a jubilados, a los que se pone al frente de sociedades para que parezca que ellos son realmente los propietarios de los fondos, de los bienes, y no lo son. Hemos contado Araal porque se entiende muy bien, pero podríamos contar México, Costa de Marfil, Panamá, Florida. Nuestro compañero Marcos Piñeiro indagó en otras sociedades pantallas asociadas al novio de Ayuso. Este es el esquema de la trama. Alberto González Amador ingresa 2 millones de euros por hacer de intermediario en una compraventa de mascarillas, y ahí es donde surge esta trama de empresas y facturas falsas. González Amador gestiona todo con 2 empresas. La principal es Maxwell Cremona y luego está Masterman Whitaker. Esta segunda no tiene absolutamente nada, no tiene bienes, no tiene empleados, y aún así le traspasó parte de la facturación. Con la principal ingresó 2,3 millones en 2020 y 1,3 millones en 2021. Esta empresa tampoco tiene empleados y lo único que tiene pues es eso, un ordenador, una impresora, pero eso sí, incorpora de un año a otro, ya con las comisiones de las mascarillas, ese Porsche Panamera, que desde luego no parece un vehículo indicado para una empresa de transporte de material sanitario o de gestión de riesgos laborales. Además, eso se compró Alberto González Amador, un Maserati. Eso sí, eso se lo compró él, no se lo compró la empresa, así que se lo dedica para sus cuestiones particulares. Una de esas primeras facturas nos lleva a Costa de Marfil. Él presentó a Hacienda una factura de 922.000 euros en concepto de comisión a una empresa de Costa de Marfil. Lo que la investigación ha destapado es que esa comisión nunca se pagó porque nunca hubo negocio del que pagar comisión, así que esa factura se ha demostrado que es falsa. Siguiente parada, México.
Otro intento de negocio que tampoco salió adelante. Él pretendía expandir su negocio y el de Quirón Salud en el país latinoamericano, empieza a contactar con algunas empresas de allí, según siempre su relato ante la agencia tributaria, pero tampoco fructifica nada. Aún así, él presenta una factura de 622.000 euros que va a pagar a un empresario mexicano, pero tampoco hay justificación de por qué. De hecho, la agencia tributaria hace constar que no se ha aclarado por qué se han pagado 620.000 euros y que la factura tiene un concepto genérico. Esta es la trama de González Amador, un esquema bastante claro con un informe de Hacienda que acredita facturas falsas, empresas pantalla y engaños a la agencia tributaria. Con todo esto encima de la mesa, la primera reacción de Isabel Díaz Ayuso. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. Los más ingenuos pensaron que quizá Ayuso pues no supiera nada que fuera una pareja engañada por su novio, un empresario de éxito. Todo se complica cuando sabemos que el socio de González Amador para sus chanchullos en América Latina es un directivo de Quirón Salud, la principal contratista de la privatización sanitaria madrileña. Pues tiene un papel importante porque, bueno, constan 4 vínculos al menos del directivo Fernando Camino con Alberto González Amador. El primero es el que es el presidente de Quirón Prevención, que es la división de Quirón para la que trabaja Alberto González Amador. El segundo es que es consejero de MAPE Asesores, que es la empresa que en 2020 compró 42 millones de euros en material sanitario, principalmente mascarillas, a la empresa FCS y que facilitó la comisión de casi 2 millones de euros para Alberto González Amador. Además, es quien creó la sociedad en Panamá, que estuvo abierta entre 2014 y 2022, de la que también era administrador Alberto González Amador. Ayuso no dice que no sabe nada. Ayuso dice que todo es mentira y que de hecho todo es al revés de lo que dice la documentación oficial, que es Hacienda la que le debe dinero a su novio. No es el lamento de una pareja dolida, es el principio de la guerra. Aquí no hay ningún caso político, insisto. Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo. Para defender a ese ciudadano anónimo, a ese particular que no es nadie, en ese momento ya se ha puesto en marcha una operación en la que se acabarían embarcando el Partido Popular, varios medios de comunicación, Vox y Hazte Oír, liderados por el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. Y de repente recibí un mensaje de WhatsApp de Miguel Ángel Rodríguez. Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den, idiotas. Pero eso lo contaremos en el siguiente capítulo.